Las y los ministros de la Suprema Corte sesionaron este jueves 13 de febrero. Ahí ordenaron a los jueces que han aprobado suspensiones contra la reforma judicial, contra este proceso de elección judicial inédito, revisar estas suspensiones, revisar estos amparos, mientras que del lado del Tribunal Electoral respondieron que no aceptarán intromisiones desde la Corte, porque ellos son los que pueden definir en materia electoral. En este Con Todo les contamos cómo se vivieron las dos discusiones de este jueves 13 de febrero. La Suprema Corte aprobó hoy el proyecto que presentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que determina que las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión o juicios de amparo. Así es como lo describe, como solamente opiniones, que es lo que está decidiendo el Tribunal Electoral. Además, la Corte aprobó dar un plazo de 24 horas a partir de que se emita la sentencia para que cualquier juez o tribunal que emitió amparos para frenar el proceso judicial revise sus fallos y pues los revise, sobre todo cuando se tratan de materia electoral, no los que tienen que ver con la protección de derechos humanos, es lo que determina hoy la Corte. En un debate que se extendió por más de 4 horas y que generó reacciones también desde el Tribunal Electoral, que defendió su postura acerca de que la Suprema Corte no debería intrometerse en las decisiones electorales. Este llamado, recuerden ustedes, ya lo había hecho esta semana a los magistrados. Recuerden que la magistrada presidenta Mónica Soto, así como Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata, pidieron que la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Lainez se excusaran de participar en esta discusión con el argumento de que sus posturas en contra de la reforma judicial ya son públicas. Por eso es que la discusión del día de hoy en la Suprema Corte se enfocó primero en resolver si tenían o no que participar estos ministros. Estos fueron algunos de los argumentos que expusieron desde esta tarde las y los ministros Norma Piña, José Pardo, Javier Lainez y Yasmín Esquivel sobre por qué debían participar en esta discusión. Vamos a escucharlos. Según la Sala, yo me he pronunciado públicamente en contra de la reforma constitucional del Poder Judicial y por ello, al haber adelantado una opinión sobre la misma, había perdido imparcialidad para juzgarla. A mi juicio, esta causal de impedimento no se actualiza en este asunto y la razón es tan clara como sencilla. En este caso, no se está juzgando en absoluto la reforma constitucional al Poder Judicial, sino una cosa completamente distinta e independiente de la misma, a saber, el objeto de este caso es contestar una pregunta constitucional relacionada con el correcto funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y es el siguiente. Conforme a la Constitución, si en un juicio de amparo se concede una suspensión del acto reclamado, cualquiera que sea, y se vincula al cumplimiento al Tribunal Electoral, ¿qué órgano jurisdiccional es competente para revisar y, en su caso, modificar o revocar esa decisión? ¿El propio Tribunal Electoral o un tribunal colegiado de circuito a través de los recursos previstos en la ley de amparo? Esa es la litis del asunto que estamos conociendo hoy. Por lo tanto, si aquí no se está discutiendo la validez de la reforma, sino un problema jurídico distinto y autónomo, totalmente abstracto, cualquier supuesta afirmación pública que yo pudiera haber hecho, favorable o desfavorable respecto de la misma, es jurídicamente irrelevante para juzgar la posible actualización.
De hecho, como todos sabemos, fue en la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, discutida públicamente por este tribunal el 5 de noviembre del año pasado, donde se impugnó y discutió la reforma al Poder Judicial, y en esa ocasión ninguno de nosotros consideró encontrarse impedido para conocer de la impugnación, pese a que en la práctica la totalidad de los miembros de este pleno se nos ha atribuido posicionamientos públicos tanto a favor como en contra de la misma. Por lo anterior, estimo que es innecesario que en este caso yo me pronuncie sobre si he emitido opiniones públicamente favorables o no respecto de una reforma constitucional que, insisto, es ajena a la materia de este asunto. Quisiera yo leer lo que se dice en el informe de la Sala Superior del Tribunal Electoral en relación con el impedimento que se plantea respecto de mi persona. Dice este informe en su página 59, dice: ahora bien, en relación, hablan en primer término de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se considera que también deben ser declarados como impedidos para conocer del presente asunto, debido a que tuvieron labores de activismo en torno a la reforma judicial. En ambos casos, se refieren al de la ministra presidenta y el de La Voz, se sumaron y tuvieron participación en las marchas organizadas por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de la iniciativa de reforma en la materia presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024. En primer término, es falso que yo haya asumido labores de activismo en torno a la reforma judicial. Mi opinión sobre la reforma la expresé en una invitación que se me hizo por parte del Poder Legislativo en los foros que se realizaron antes de aprobar esta reforma, y atendiendo a esa invitación se me pidió que en 5 minutos expresara yo mi punto de vista sobre esa iniciativa, y eso fue lo que hice. No he tenido ninguna labor de activismo en torno a la reforma judicial. También es absolutamente falso que yo haya participado en marchas organizadas por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Absolutamente falso. Se hace referencia en este documento a una nota periodística en donde se destaca que yo me presenté en pues, ¿cómo se le podría llamar? Un campamento, un plantón que existía fuera del Senado de la República, lo cual es cierto. Sí me presenté a saludar a compañeras y compañeros juzgadores y personal de órganos jurisdiccionales en ese momento. No hice ninguna declaración, no se me hizo ninguna entrevista, no expresé ninguna opinión, fui a saludar y expresarles mi solidaridad a los compañeros que llevaban muchos días en campamentos al aire libre en la calle. Entonces, suponiendo sin conceder, como se nos atribuye al lenguaje de los abogados, que fuera procedente plantear este tipo de impedimentos en este ejercicio de esta facultad, es totalmente falso lo que se me atribuye y, por supuesto, niego rotundamente tener alguna causa de impedimento para participar en la discusión de este asunto. Claro, pues lo digo con mucho respeto para quien solicitó esta recusación, que lo que se busca es el bloqueo del Tribunal Constitucional para resolverlo, porque el impedimento de 4 de nosotros implica que no habría quórum para resolver este asunto. Entre otras razones, con eso yo concluyo, no estoy impedido para participar en esta sesión. Gracias. Yo no estoy de acuerdo en que sean inatendibles los impedimentos planteados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Pues con independencia si existen o no partes litigiosas en el presente asunto, lo cierto es que la sociedad espera decisiones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncien por personas totalmente imparciales, por lo que, en mi opinión, deben admitirse a trámite y sustanciarse las causas de impedimento atribuidas a 4 personas integrantes de este Tribunal Pleno y en su momento someter a votación los proyectos respectivos. Estos 7 minutitos que escucharon respecto a los posicionamientos de los ministros esta tarde en la Corte fue primero para decidir si todo el Pleno, si todos los 11 ministros de la Corte iban a poder sesionar y pronunciarse y votar respecto al tema del papel de la facultad del Tribunal Electoral en torno a juicios de amparo y demás. Es por eso que tanto la ministra presidenta Norma Piña como también los otros 3 ministros, a excepción de Yasmín Esquivel, que fue la que sí se pronunció diferente. Bueno, ellos primero escuchamos, trataban de argumentar por qué sí tenían que estar ahí, a pesar de que el Tribunal Electoral les había dicho que se excusaran por posible conflicto de interés, porque se habían manifestado en contra de la reforma judicial. Ellos recordaban que pues incluso algunos estuvieron en las manifestaciones, pero decían, pues eso no implica nada, yo no dije nada, solo estuve ahí. Incluso escuchábamos a la ministra Norma Piña diciendo que el que se haya pronunciado en algún momento en contra de la reforma, pues no cambiaba nada, ¿no? Porque aquí se estaban resolviendo otros asuntos. La primera parte de esta discusión se centró en eso, en argumentar por qué sí o por qué no tendrían que continuar analizando el caso. Uh-huh. Y un punto muy importante que da el ministro Lainez Potisek es si se aprueba de que estos 4 no podamos sesionar, no va a haber quórum. Entonces su lectura fue que la intención del Tribunal Electoral era que no hubiera quórum para que no se pudiera abordar la facultad del Tribunal Electoral en torno a juicios de amparo. Bueno, finalmente votaron, Mon, y aquí lo planteaste, una votación de 6-3, la Corte decidió que los impedimentos eran improcedentes, es decir, todo el Pleno podía estar en la sesión y votar. Eso ocurría en el Pleno de la Suprema Corte de manera pública, no fue una sesión privada, estuvo transmitida en los canales judiciales de YouTube y demás. Y a la par, Mon, el otro brazo del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, estaba en un evento sobre la sala especializada de este árbitro electoral. Y aunque el tema era ese, la magistrada presidenta Mónica Soto aprovechó para enviar un mensaje claro. Ahí, pues planteó que la Suprema Corte no iban a permitir que la Suprema Corte se intrometiera en sus competencias. Vamos a escuchar este mensaje que está dando la magistrada electoral Mónica Soto a la par de que la sesión de la Corte estaba, porque recuerden que fue como 4 horas. Nuestras sentencias son definitivas e inatacables y deben ser acatadas en sus términos por todas las partes involucradas en cada caso. Todo proceso electoral está compuesto por etapas y respecto a cada una de ellas impera el principio de definitividad y no pueden ser revisados, modificados o revocados. Por muy básico que parezca, es importante reiterarlo. El juicio de amparo no es procedente contra actos en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce solamente de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales. No existe, como se ha pretendido hacer creer, disputa alguna competencial con ninguna otra autoridad y no buscamos asumirnos como superiores jerárquicos de alguna otra autoridad tampoco. Pero no permitiremos ninguna intromisión a nuestras competencias y defenderemos con la Constitución en la mano.
Bien, en ese mismo evento también estuvo presente otro de los magistrados electorales, Felipe Fuentes. Acuérdense que dentro del Tribunal Electoral pues se ha observado por parte de la oposición que hay un grupo de magistrados más simpatizantes con las posturas de la denominada 4T, y del otro lado están estos magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, que esta semana se tuvo que excusar de plantear su postura por cercanía con Roberto Gil en el tema de las impugnaciones, y también la magistrada Yanín Otálora. Bueno, el magistrado Felipe Fuentes, que pertenece a este grupo de Mónica Soto, también pidió a la Corte respetar la competencia e independencia del Tribunal Electoral. Insistimos, todo esto a la par de que la Corte estaba sesionando. Que en estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra discutiendo un asunto relacionado con la competencia de esta Sala Superior para resolver impugnaciones vinculadas con la elección de personas juzgadoras. Estoy seguro de que la Suprema Corte abrazará con responsabilidad y desde su exclusiva competencia su papel de garante de la Constitución, pero también respetará la competencia y jerarquía que la propia Constitución, ley de leyes, nos confiere de forma exclusiva en la materia electoral. Aunque pareciera que algunos esperaban que esta sala se abstuviera de ejercer las facultades que expresamente le otorga la Constitución, lo que hubiera derivado en daños irreparables, confiamos en que la Corte llegará a la misma conclusión que nosotros. Las suspensiones otorgadas por tribunales de amparo fueron irregulares, son y están viciadas de una incompetencia constitucional de origen. La Constitución no define una jerarquía de la Corte sobre el Tribunal Electoral. A el artículo 99, le dota de autonomía e independencia. Eso es lo que plantearon desde el Tribunal Electoral. Mientras, en la Suprema Corte de Justicia, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena defendió su proyecto. En el Pleno consideró que tanto los jueces federales y la Sala Superior del Tribunal Electoral quebrantaron el Estado de Derecho, así lo planteó, con sus resoluciones sobre esta reforma judicial. Por ejemplo, en materia de los jueces, dijo que las suspensiones que emitieron estuvieron mal concedidas porque se enfocaron en la materia electoral y por eso deben revocarse. Pero que eso tampoco le daba autoridad a la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver en ciertos temas con el argumento de garantizar que el proceso judicial continúe. Vamos a escuchar cómo esta tarde el ministro Ortiz Mena defiende el proyecto. La Sala Superior se arroga una competencia totalmente extralegal, consistente en una supuesta facultad para juzgar la autoridad de los jueces de amparo. Puede que las suspensiones estén mal concedidas por versar sobre materia electoral, pero esto es algo que se debe definir en su propia cadena impugnativa. La Sala Superior no puede eximirse del Estado de Derecho y crear una competencia ad hoc para juzgar a los jueces por fuera de nuestro marco constitucional. Finalmente, esta actuación termina por menoscabar la independencia judicial, ya que la Sala Superior pretendió erigirse como un tribunal jerárquicamente superior sobre los jueces de amparo, cuando nada en la Constitución ni en la ley les da esa posición institucional. Jueces de amparo. Respecto a los juzgadores de amparo, el hecho de que la Sala Superior carezca de competencias para pronunciarse sobre sus suspensiones no implica que éstas sean legalmente correctas. No lo son. La improcedencia del amparo en materia electoral está establecido desde el artículo 107 constitucional y el artículo 61 de la Ley de Amparo. Si bien cada juzgador o juzgadora de amparo debe tener la independencia y autonomía para resolver bajo sus propios criterios si un acto impugnado es de naturaleza electoral y si ordena su suspensión, esta facultad de apreciación debe dar cuenta del sistema de precedentes que establece nuestra Constitución. En el caso particular, esta Corte ya definió en la acción inconstitucional 164/2024 que las normas de la reforma judicial integran un sistema cuya materia es electoral. En este contexto, si en algún 61 de la Ley de Amparo
Si bien cada juzgador o juzgadora de amparo debe tener la independencia y autonomía para resolver bajo sus propios criterios si un acto impugnado es de naturaleza electoral y si ordena su suspensión, esta facultad de apreciación debe dar cuenta del sistema de precedentes que establece nuestra Constitución. En el caso particular, esta Corte ya definió en la acción inconstitucional 164/2024 que las normas de la reforma judicial integran un sistema cuya materia es electoral. En este contexto, si en algún momento existió la duda de si los componentes y los actos de cumplimiento de la reforma judicial relativos a la conducción de elecciones judiciales eran de materia electoral, esta supuesta incógnita se disipó desde el 5 de noviembre de 2024. Desde esta fecha, los juzgadores de distrito perdieron la discrecionalidad sobre estas consideraciones y con ello su posibilidad de sostener juicios de amparo y dictar suspensiones que paralicen los componentes electorales de la reforma. Lo anterior implica que todas las suspensiones concedidas en contra de la implementación de la reforma judicial deben revocarse. Ya existe un precedente de la Corte sobre este punto y no hay discrecionalidad para estimar que los aspectos electorales de la reforma judicial no son, valga la redundancia, electorales. Antes de que continúes con estas declaraciones de los ministros en plena sesión, este comentario me pareció bueno porque resume parte de lo que estamos escuchando. Más que ya se me perdió, Monera, del PITCAM, que hablaba del quórum. Aquí está, perdónenme. PITCAM, que conforme leo sus comentarios creo que le sabe bastante al derecho. Si hay ministros a favor y en contra de la elección de juzgadores, en estricto sentido, todos deberían excusarse y en resumen no habría quórum, que pues justamente es lo que veíamos por parte del Tribunal Electoral, nada más pidió excusarse a los que estaban o han pronunciado en contra de la elección judicial, pero obvió a las que se han pronunciado a favor. Entonces, pues, en resumen, no habría quórum. Sí, y aquí nada más estaba leyendo parte de sus comentarios. Recordaban que justamente el ministro Ortiz Mena, que es el que presenta este proyecto, pues sí fue, supimos mucho de él en octubre pasado, porque él es el que estaba hablando de la reforma judicial en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y en un evento que organiza esta universidad, y cuando habla de esta reforma, pues genera varias risas ahí entre las personas que asistieron al evento. Nos lo recordaban también acá en el chat. Y vamos a continuar con lo que plantearon hoy desde la Suprema Corte. Por ejemplo, la ministra Loretta Ortiz respondió que este asunto llega a destiempo y es de manera destructiva para el desarrollo de este proceso de la elección judicial. Pero en una última parte de esta sesión que mantiene el día de hoy la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel puso como ejemplo que si se le quitan facultades al Tribunal Electoral, pues posteriormente los jueces hasta podrían ordenar suspender una elección presidencial. Es lo que plantea como ejemplo. También hay un pronunciamiento de la ministra Norma Piña y de la ministra Lenia Batres. Vamos a escucharlas. Yo nada más quisiera que evitemos dejar un precedente delicado y les pongo el siguiente ejemplo. Si un tribunal colegiado otorga una suspensión definitiva, por tanto ya no atacable mediante ningún recurso de la ley de amparo, en la que se ordena detener el proceso electoral para renovar al presidente de la República, el proyecto sostiene que el Tribunal Electoral debería obedecer dicha suspensión definitiva para no violentar el Estado de Derecho, de acuerdo incluso a las intervenciones, algunas que he escuchado aquí. Esto implicaría que feneciera el plazo de la presidencia de la República para el que fue electo y que no hubiera proceso electoral para renovación. Nada más absurdo que eso. El proyecto dice que el Tribunal Electoral debía quedar solo mirando esta terrible afectación al orden constitucional y ello implicaría que renunciara a su mandato constitucional de preservar los procesos electorales. En este caso, estoy segura
que todos los aquí presentes demandaríamos que el Tribunal Electoral desobedeciera dicha suspensión y que ordenara la continuación del proceso electoral para no quedarnos sin presidente de la República. Pues eso hizo el Tribunal Electoral en este asunto, en que el juez pretendiera detener todo el proceso electoral, ordenó con fundamento en el 41 constitucional que éste continuara en todas sus fases y vinculó a todas las autoridades del país a que se siga llevando a cabo el proceso electoral judicial. En este orden de ideas, no es sostenible lo que se señala, toda vez que no se debe acatar las suspensiones, en su caso impugnarlas por la vía que la ley de amparo, pues la suspensión podría ser concedida por un tribunal colegiado y con ello sería inimpugnable este mandato constitucional básico del 41 al Tribunal Electoral ordena la continuidad del proceso y eso fue lo que hizo. Pues para mí es muy claro que el problema en abstracto es la sala superior del Tribunal Electoral puede decidir cuando ella o las otras autoridades deben acatar o no una suspensión dictada por un juez de distrito. Yo creo que no. Yo creo que para eso están las vías recursivas, a través de los mismos medios que se establecen en nuestro sistema jurídico. Aquí, por ejemplo, decían que hubo la reforma constitucional que establece la improcedencia del juicio de amparo, contradicciones o reformas a la Constitución, sí, pero fíjense, cuando se dieron las suspensiones, cuando se emitieron las suspensiones que dieron origen a esta controversia, se admitieron el 7 las demandas y el 30 de octubre. Para esas fechas, la Corte no había resuelto la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas y tampoco había entrado en vigor la reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024. Esas suspensiones no tenían ese contexto y por lo tanto los jueces de distrito pues tampoco podían ajustar sus actuaciones a sucesos que aún no acontecían cuando se admitieron las demandas. Entonces, creo que sí se debe tener un contexto. Tampoco coincido que ya se haya definido como materia electoral, tampoco coincido que seamos nosotros los que les digamos a los jueces cómo tienen que resolver, porque caeríamos en lo mismo que hizo el Tribunal Electoral, a mi juicio. Y sí creo que debemos atraer las suspensiones que se están concentrando, ese ha sido el problema, para resolver a través del medio de impugnación que resulta procedente. Entonces yo estaría parcialmente con el proyecto. Caeríamos nosotros en una contradicción porque no estamos asumiendo como válida la actuación del Tribunal Electoral. Es decir, el Tribunal Electoral emite una orden y nosotros decidimos ahí sí invalidarla. Pero el juzgado de distrito emite una orden y ahí queremos exigir que sea válida, que por cierto nosotros, insisto, no tenemos competencia sobre el Tribunal Electoral, pero sí sobre los juzgados de distrito y nosotros vamos a validar en una traslación positivista de los autoritarismos, de los viejos autoritarismos. Nos los traemos ahora aquí a la Corte y cualquier resolución que se emita con apariencia jurídica, aunque sea evidentemente inconstitucional, a nosotros nos correspondería darle validez. Bueno, no hay consecuencia y el problema de esta maraña es justamente esa, que luego puede llegar otro órgano jurisdiccional a ordenarle a la Suprema Corte lo que sea y nosotros vamos a tener que estar atenidos a ir a impugnar la posible resolución de un amparo que invalide cualquier tipo de resolución o sentencia de la Corte. Hay que irla a impugnar en su vía de medio de impugnación.
Por lo demás, insisto, del artículo 11, fracción 17, ni siquiera es un medio de impugnación y le estamos dando ese carácter. Entonces, no, simplemente llamo la atención porque efectivamente no tiene fin, y así como plantea la ministra Yasmín, que puede estarse en otro momento invalidando elecciones presidenciales, pues puede estarse invalidando lo que sea, suspendiendo derechos humanos a través de los propios juzgados de distrito, y nosotros debemos decirle a cualquiera, no se preocupen, ya habrá instancia jurisdiccional donde podamos atacarla, o váyanse al medio de impugnación porque lo emitió un juzgado de distrito. No podemos darle ese alcance a las resoluciones jurisdiccionales. Venimos de un largo tiempo de mucho autoritarismo en muchos momentos de nuestra historia. Hemos ganado ya en materia justamente de respeto a la normativa, como para nosotros inventar su alcance desde aquí en una nueva versión. Simplemente quería llamar la atención sobre eso. Bien, para que quede claro, porque pues, varios preguntan en el chat qué dijo por todos estos discursos bastante técnicos. Recordar, en resumen, en esta sesión de 4 horas, se aprobaron dos cuestiones. Primero, el proyecto como tal del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y determinaron que el Tribunal Electoral solo ha emitido opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión o juicios de amparo. Y segundo, la Corte aprobó dar un plazo de 24 horas a partir de que se emita la sentencia para que cualquier juez o tribunal que emitió estos amparos para frenar el proceso revise estos fallos. Ahora vamos a hacer un comparativo, un contraste entre el comunicado de la Suprema Corte, es decir, lo que la Suprema Corte quiso dar a la opinión pública respecto a esta sesión, y el comunicado del Tribunal Electoral. Sí, lo que la Suprema Corte concluye hoy, que da a conocer en este comunicado, es que lo que determinan es que dentro de los juicios de amparo de jueces de distrito en contra de la implementación de la reforma judicial, solo pueden ser confirmadas, modificadas o revocadas por los tribunales colegiados de circuito o por la Suprema Corte, por lo que las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral deben ser consideradas solo como opiniones que no tienen capacidad de invalidar las órdenes de suspensión. Le está reiterando que solo son opiniones, lo que decide el tribunal solo son opiniones, y que prácticamente los jueces son los que deben analizar y volver a analizar las suspensiones que emitieron. Eso es lo que aprueba hoy la Corte, pero hay respuesta del Tribunal Electoral. Sí, además del mensaje que escuchamos por parte de la magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes en un evento, ya como tal el Tribunal Electoral emitió un comunicado, que es el que veíamos en pantalla, y destaco estos dos puntos. Dice: es necesario señalar que la Corte ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su pleno. Es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral. Es preciso aclarar que el Tribunal Electoral en ningún momento revocó las suspensiones dictadas por jueces de distrito, como de manera errónea se ha considerado en distintas instancias, entre ellas la Suprema Corte. En este caso, se aplicó el artículo 41 de la Constitución, que establece claramente que en materia electoral no proceden los amparos, por lo que no es posible frenar un proceso democrático de elección. Entonces, está diciendo que no es cierto que como tal el tribunal se haya metido en facultades de los jueces, sino que recordó que en materia de amparos, de acuerdo con el artículo 41, pues no se pueden impugnar temas constitucionales y tampoco de materia electoral. Ahí está. Es importante, Mon, porque al final de cuentas los boletines son lo que quieren dar a conocer a la opinión pública, y entonces ahí está el versus sesiones, mensajes y versus comunicados. Sí, y nada más para dejar claro,
lo que se decide, lo que se define hoy en la Corte, pues también nos deja ver que el camino para que siga la elección judicial está abierto, porque los jueces que hicieron, que emitieron suspensiones contra esta reforma electoral van a tener que revisarlas. Entonces les está diciendo prácticamente: revisa lo que hiciste, porque tú no puedes decidir en materia electoral. Entonces pues no van a poder suspender la elección, ¿no? Como se hablaba. Sí, esa creo que es la gran conclusión, para que quede claro. Al final de cuentas, aunque chocaron estos dos integrantes del Poder Judicial, Corte y Tribunal Electoral, en concreto y en resumen, no separa esta elección judicial. Entonces es pertinente seguir analizando a los personajes que van a salir en la boleta, como por ejemplo realizamos ayer. Sí, pues seguir escuchando lo que tenía que decir tanto los ministras de la Suprema Corte como los magistrados del Tribunal Electoral, porque pues al final tenían en sus manos el analizar estas suspensiones, el definir si avanzaban o no los amparos. Por ejemplo, ayer les contábamos de los que buscaron ampararse porque no avanzaron en el proceso de selección. Entonces hay que seguir al tanto de lo que plantean desde el Tribunal Electoral y desde la Suprema Corte.